Bienvenidos a todos a este ciclo Conversatorios que Iluminan, lo ineludible de la escritura. Es un ciclo que comenzamos el año pasado a propósito de poder conversar con nuestros alumnis. El día de hoy tenemos el placer y el privilegio de compartir esta tarde con Andrés Spokojny. Hola Andy, bienvenido, ¿cómo estás? Un placer estar con vos. Gran placer estar contigo, Marisa. Nos conocemos de hace no sé cuántos años, mejor que no digamos, Muchos. porque muchos años y es un gran placer reencontrarse y también un honor inmenso estar con la universidad a la que considero mi alma mater en algún punto, ¿no? Así es, parte importante de la formación de todos los que pasamos por ahí. Palabras de Andy tiene un vasto, importantísimo currículum que seguramente ustedes ya leyeron. Nació en la Argentina. Andy es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires y realizó también estudios en el Seminario Rabínico y un posgrado a propósito de la Universidad Hebrea en Educación y Comportamiento Organizacional. Actualmente vive en Nueva York y se desempeña como presidente y CEO de Jewish Founders Network, que seguramente en algún momento nos contarás de qué se trata, y previamente vivió muchos años en París y en Canadá. Bueno, eh, hoy Andy, además de compartir todo tu recorrido comunitario y contarnos un poco acerca de eso, que también tiene que ver un poco con estos viajes que aparecen en el libro del que vamos a hablar, presentar el libro El Impío. Pero antes de meternos en este libro maravilloso que escribiste y que nos diste como una ofrenda a todos nosotros los que tenemos la posibilidad de poder leerlo y disfrutarlo, preguntarte cómo fue tu paso por la Universidad Hebrea, como parte de tu formación, qué huella podrías decir que dejó en vos. Eh, bueno, la verdad es que el tiempo que pasé ahí en Arat Sofim fue sin duda uno de los mejores momentos de mi vida. Eh, Muy rico, me abrió ventanas al mundo y también fue un momento de la vida de Jerusalén y de Israel en general súper especial. Eran los años del proceso de Oslo, toda una cuestión, digamos, el nuevo Israel que vemos hoy del tema de high-tech y todo eso se estaba gestando en esos años, ¿no es cierto? Y también los años tristes del asesinato de Rabin, o sea, fue algo muy formativo y y que, que me llenó tanto como ser humano como profesional y como judío por sobre todo, ¿no? Seguro. Bueno, ¿nos metemos con el libro? Dale. Bueno, primero lo que te quería preguntar es, ¿en qué contexto nace El Impío? ¿Qué es lo que te motivó a escribirlo? Mira, yo encuentro la historia de Juan de Prado, del personaje de El Impío, por casualidad, básicamente, es en una nota al pie de página, en un libro de Karen Armstrong sobre la historia de la religión. Y después me di cuenta que es un personaje que es en realidad una nota de pie de página, ¿no? Es un personaje que pasa a la historia. Y no sé por qué eso me dio un sentido de gran injusticia. Este es un personaje fascinante, un personaje increíble, mucho más importante de lo que se cree, y porque en realidad sus discípulos lo sobrepasan, sus seguidores lo sobrepasan en, digamos, inteligencia, disciplina intelectual, etc. Él termina siendo un personaje olvidado, pero eh, pero entonces una vez que lo descubrí, ya no lo pude soltar. Es como que el personaje me tomó de rehén, digamos, no pude dejar de relacionarme con él, dejar de leer sobre él, dejar de tratar de buscar sobre su vida. De hecho, fue como una compulsión, tratar de buscar más indicios sobre quién era. eh, y no es fácil, porque como digo, es un personaje olvidado. Entonces, la forma de encontrar datos sobre su historia es
hacer una tarea de detective en, digamos, otros lugares que hablan sobre otra gente, donde él es precisamente una nota al pie de página, ¿no es cierto? Y entre esas notas al pie de página, entre esas menciones, digamos, aleatorias, tratar de ir reconstruyendo la vida fascinante de este personaje. Paradójico, decís que es una nota al pie de página de alguien que marcó notablemente el pensamiento de Spinoza, ¿no? Claro, claro. Mira, y también una cosa que me pasó durante el libro es que me di cuenta que las grandes ideas filosóficas, uno siempre cree que cree en la teoría del gran hombre, siempre son hombres igual, no son mujeres, digamos, la idea de que hay alguien, un genio, que se le ocurre algo, ¿no es cierto? Que se le ocurre una nueva teoría, una nueva tecnología, un nuevo descubrimiento científico. Y en lo que me di cuenta escribiendo el libro, es que en realidad nunca pasa así. Siempre, mismo Spinoza, que es un gran genio, en realidad las ideas no son de él. Las ideas en parte son de Prado, en parte son... Y las ideas de Prado tampoco son de Prado solo, es el fermento ideológico de una época. ¿No es cierto? Hay como una forma de malentender eh, las grandes ideas, como que se le ocurren a alguien, y no es así, surgen de la relación, la riqueza está en la relación, en la interacción entre gente, y de ahí surgen las grandes ideas. Bueno, justamente un filósofo que tiene que ver mucho con nuestra universidad, Martín Buber, decía que la vida es encuentro y diálogo, ¿no? Y en ese diálogo y en ese encuentro fogoso de las discusiones que vos ilustrás tan hermosamente en el libro de Prado con sus amigos, digamos, donde va apareciendo toda la cuestión de, de- de- de la duda, de la pregunta y de un pensamiento nuevo, ¿no? Esto Sí. de lo ineludible de la escritura, ¿cómo sentís que jugó en vos, digamos? Porque uno podría decir, hoy a partir de este libro sos un escritor, pero ¿cómo aparece esta Sí, faceta casi que como que interpela a uno, ¿no? Sin haberlo sido antes. sí, 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 sí. Cuando vi el título de la charla, lo ineludible de la escritura, me recordó un poco el proceso de cómo llegamos al libro este, que fue, como te decía, un personaje que te toma de rehén y es ineludible. En un punto no lo podía dejar, digamos, leyendo compulsivamente sobre la época, leyendo sobre la España del siglo XVII, y cada cosa te va abriendo, es como un hipertexto, ¿no? Cada cosa Claro. nueva que sabes te abre otra. Eh, Te doy un ejemplo, investigar sobre qué se comía en la España del Ah, siglo XVII. eso te iba a preguntar, porque vos detallás menúes que uno dice, pero Andy estuvo ahí. O sea, Sí, no, es de locos, pero es de locos, pero es por este proceso donde te querés meter en esa vida, querés habitar el personaje, y eso lo hace, como vos decís, ineludible. Es decir, habitás el mundo del personaje. Yo me iba a dormir y pensaba en el personaje, me levantaba a la mañana y pensaba en el personaje. Es decir, es ineludible, la historia te posee en algún lado, ¿no es cierto? Ya llega un punto donde sí. no sabes si sos vos o si es el personaje, y te sorprendes a vos mismo escribiendo cosas que pensás que no se te ocurrieron. Obviamente que se te ocurren a vos, lo estás escribiendo vos, pero pasa algo que es como que estás en una especie de trance, digamos, ¿no? Claro, se te impone ahí, ¿no? Como si De fuera algo hecho, que baja. de hecho, lo que me pasó es que cuando leí el libro, por primera vez cuando salió impreso y qué sé yo, y lo leí, digo, ¿quién escribió esto? O sea, Wow. como que alguien me tomó y escribió, digamos, me manejó en eso. O sea, y es una sensación muy fuerte, muy, muy fuerte. Y si alguien está jugando con la idea, y yo no soy un escritor profesional, bueno, creo que ahora sí, Bueno, eh, pero no, tenés una escritura pero, espectacular. O sea, se pero nota no de alguien que investigó y escribió, sino que realmente parece alguien que escribió libros, ¿no? Pero gracias, pero mira, lo que quiero decir es que todo el mundo debiera tratar de probar esa sensación, que es una sensación un poco desconcertante, pero muy linda. Esta sensación de que un personaje, que una historia te posee y producís algo en lo cual te reconoces y no te reconoces. Es muy loco. Yo escuchaba a un músico, a Shlomo Sí, Artzi, de hecho, ¿no? sí. Que él...
estaba en una entrevista y le muestran un clip de él cantando en el escenario, y él mira y dice, no sé quién es esa persona, es él, obviamente, ¿verdad? No sé quién es esa Mm. persona. Te pasa lo mismo cuando escribís, en especial cuando escribís ficción y cuando te metes en la vida del personaje. Bueno, entonces vayamos a la vida del personaje, porque te quería preguntar justamente antes, que hay todo un trabajo de investigación muy profundo, digamos, no solamente detallás la comida de la época, ¿no? Esta imagen que traes del cholen, y también describís como los lugares, ¿no? En cada uno de estos viajes hay como un detallar cómo eran los lugares geográficos de estas ciudades que él recorre, incluso los medicamentos, ¿no? Vas descubriendo y describiendo, digamos, cómo y con qué tipo de sustancias se iba curando tal y cual cosa, ¿no? Hay un trabajo de Sí. investigación muy, muy fuerte y que se deja entrever dentro de, digamos, de los giros literarios, se deja entrever una investigación sólida. ¿Cuánto tiempo te llevó todo eso, no? Mira, me llevó en realidad unos 10 años, pero Wow. pero hay que pensar que en realidad o sea, no lo hice full time, obviamente, ¿no? Y también son como esas situaciones donde empezás a escribir, lo dejas un tiempo, lees algo, empezás a leer otras cosas, te vas por las ramas, empezás a leer, por ejemplo, me convertí en un experto en la historia de la Guerra de los 30 años, que es la guerra que pasa digamos, en el siglo XVII en España. Este, eh, y, y bueno, y te vas por las ramas, empezás a leer, después volvés. Pero sí, fue un proceso muy, muy largo y un proceso de ir investigando, ir leyendo, eh, digamos, ir descubriendo listas. Lo más loco es que el proceso de escribir el libro, efectivamente, sentarte a escribir el libro, no duró mucho tiempo, fue relativamente corto, duró algunos meses, 3, 4 meses. Wow. Pero lleva 10 años de lectura digamos, investigación. Bueno, hablemos entonces de Juan Prado. ¿Quién es? ¿Qué hay Ah, de vos en él? ¿No? Esto de que decías que te tomó a vos. sí. Mira, Juan de Prado es un médico sefardí, un médico judío, judío converso, judío secreto, Mm, marrano. Él nace en una familia portuguesa, una familia, digamos, católica, él crece como católico. Y en su juventud descubre que él es de familia conversa y empieza a descubrir el judaísmo eh, a través de dudar de lo que le enseñaban del dogma católico. Él empieza a usar, ujú, él empieza como a dudar mediante su razón, no porque piensa que está mal o que él es judío, no, él llega a que él es judío más tarde. Él empieza ujú. como a tener dudas y a partir de esas dudas redescubre su ser judío. Entonces se convierte en un judío secreto, en un marrano, pero no solamente en un marrano del montón, se convierte en un líder de la colonia, de la comunidad de judíos secretos en España. Y sobre esto hay, esto como entre paréntesis, sobre esto hay, digamos, documentos en los archivos del Santo Oficio donde cuenta sobre la comunidad de judíos secretos que Prado seguía. A partir de ahí él empieza un juego de gato y ratón con la Inquisición que lo persigue durante 10 años. Y él Mm. siempre hasta un paso adelante logra escaparse. Es muy cinematográfico todo esto, ¿no es cierto? Como él es una vida, digamos, para una serie de Netflix, de hecho, ¿no es cierto? Sí. Donde en cada parte de su vida hay unas aventuras increíbles. Cómo hace para escaparse, para burlar a los espías del Santo Oficio. Es decir, eh, se mete en esta vida clandestina, ¿no es cierto? Y se mete muy fuerte en la vida clandestina. Eh, a tal punto que yo digo en un punto que la clandestinidad se le convierte en un vicio. Le Sí, gusta la... en su lugar en el mundo, ¿no? De hecho, Claro, claro. el hijo en algún momento le reclama eso, Le ¿no? dice, vos siempre sos Hay un una, clandestino. Claro, hay una nunca te podés súplica conectar. Pero pareciera ser como que también el telón de fondo es esta cuestión de lo visible y lo invisible propio del Mucho, marrano, lo que se puede mostrar, lo que no se puede mostrar, ¿no? Lo que hay que mucho. decir, lo que hay que omitir, el secreto familiar. Claro, claro, que él vive, él crece entre secretos familiares,
porque los marranos necesitaban el secreto para sobrevivir. Padres que no le contaban a sus hijos que eran judíos hasta que eran adultos, porque tenían miedo que se les escape. Ujú. Familiares que, por ejemplo, se casaban mucho entre primos simplemente porque no podían confiar en gente que era fuera de la familia. Pero fundamentalmente cuando vos sos marrano, vivís practicando una religión en la que no crees y crees una religión que no podés Claro, practicar. claro. Entonces, eso te pone de hecho fuera de toda religión, ¿no es cierto? Sí. No estás ni acá ni allá. Entonces, eso va desarrollando una visión cínica respecto, una visión escéptica respecto de la religión en general. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Prado? Prado después finalmente logra escaparse. Ujú. No les voy a hacer un spoiler, pero pueden leer, se escapa de No. una manera súper creativa. Se escapa de España, después de un gran periplo llega hasta Ámsterdam, que Ámsterdam es la ciudad libre del siglo XVII, una de las primeras ciudades libres en el Ujú. mundo. Y ahí vuelve el judaísmo en forma abierta. Es recibido como un héroe por la comunidad judía ahí, eh, enseña en la yeshiva, en fin, un personaje muy celebrado, Muy pero consagrado desde su lugar de médico, ¿no? También, y también reconocido. médico. Una cosa que yo dije, él era médico, era un médico heterodoxo, un médico Ujú. que creía algo que hoy en día es un lugar común, pero que en esa época era, digamos, peligroso. Él creía en que había que basarse en las evidencias científicas y en los propios sentidos. Por ejemplo, había que Mm. tocar al paciente. Una cosa que yo cuento en el libro es que tocan al paciente para ver los órganos. Ningún médico Mm. tocaba a los pacientes en el siglo XVII. No se hacía. No se hacía porque la idea era que vos no podés confiar en tus propios sentidos. Vos tenés que confiar en lo que te dice la iglesia, en lo que te dicen los sabios antiguos, Galeno, Hipócrates, etc. No hace falta tocar al paciente. Ellos te dicen que Mm. para... Entonces es un médico heterodoxo en ese sentido, un médico de pobres, un médico de plaga, y vamos a hablar después, si quieren, Sí. sobre el tema Pandemia de y la plaga. pandemia y plaga, en fin, pero él era médico de plaga. Cuando llega a Ámsterdam, lo que estaba diciendo, él estudia en la yeshiva, enseña en la yeshiva, y se da cuenta que lo que descubre de lo que es el judaísmo no le convence. Así como Mm. había dudado del mundo del dogma católico, también duda del dogma judío. ¿No es cierto? Si se Ahora, puede hablar de un dogma. Si se puede hay hablar una de un cosa, dogma judío, sí, pero. eso, esa era una conversación que quería tener con vos, Sí, pero digo, hay un punto también en esta escisión propia del judío marrano, también hay como una escisión entre razón y sentimiento, ¿no? Se lo ve a él muy hipotecando en su duda, que yo diría y querría ver con vos, a ver qué opinas, pero pareciera ser como que él es la duda, habita la duda, no solamente que duda, sino que es sí, una duda casi metonímica, ¿no? No sí. para, no se satisface nunca, y como que la duda pareciera ser el carruaje por el que se transporta de una ciudad a otra, ¿no? No para nunca. ¿Hay Sí, algo en su relación con su hijo, incluso, o en la súplica de su mujer, donde pareciera ser que no hay sentimiento, ¿no? Es todo razón. sí, es una cosa paradójica. Mm. Eh, por un lado, es un hombre que se deja guiar mucho por sus pasiones. Sí, Tampoco se los sí. quiero, digamos, spoilear esto, pero Esa es la parte erótica del libro. pero esto es todo cierto, o sea, Sí, no sí. inventé nada. Él es un personaje, un mujeriego empedernido, en fin, fiestero, juerguista. eh, es un hombre muy pulsional, muy pasional. Y por otro lado, alguien que cree mucho en la razón. Y volviendo al tema de la duda que vos mencionabas, eh, eh, él, a él le pasa esto, digamos, él aprende sobre el judaísmo, empieza a practicar el judaísmo en forma abierta y duda también de eso, tal como había dudado de el catolicismo, y empieza a desarrollar estas ideas filosóficas que más tarde se conocerán como el deísmo, que en esa época no tenían ese Mm. nombre todavía, pero eran Ujú. protodeístas en algún caso, son ideas sobre la naturaleza, sobre Dios, en fin, es para todo otro tema, ¿no es cierto? Pero Sí, son más ideas que filosófico. son la base en realidad de pensadores como Hobbes, Locke, mismo los revolucionarios americanos. Thomas Jefferson era un deísta. O sea, es la base
del pensamiento filosófico y político moderno es el deísmo, en cierta forma. Entonces, Perdón. y él empieza como a desarrollar estas ideas, y ahí se encuentra con Spinoza, que Spinoza era alumno de él, alumno y compañero de él en la yeshiva, y él es como que lo corrompe a Spinoza, él lo lleva por el mal camino, él le comparte con él estas ideas, y Spinoza las toma, y como Spinoza es mucho más inteligente que Prado, mucho más metódico, mucho más disciplinado, las lleva a un método filosófico completo, ¿no es cierto? Sí. Spinoza tiene una relación con él de padre e hijo, digamos. Spinoza es como 20 años más joven que él, 25 años más joven que él. Y bueno, ahí hay toda una relación en el libro de los celos del hijo real de Juan de Prado, ¿no es cierto? Y Sí. toda la relación padre-hija. Pero lo que quería decir, como para volver al tema de la duda que vos habías dicho, es que mismo de las ideas deístas que él desarrolla con Spinoza, también duda, ¿no es cierto? Y esto es lo Sí. que lo diferencia de Spinoza. Spinoza, en última instancia, lo que hace es cambiar un dogma por otro, es decir, pasa del dogma judío o del dogma judío, de la ortodoxia judía, por Sí, llamarlo de yo alguna manera, diría, de la sí, ortodoxia ortodoxo. judía o de las ideas de Sí. la época aceptadas en la época judía, a un dogma filosófico que no admite duda, digamos. Está basado en la razón, pero una vez que llegaste, Prado no es así, Prado sigue dudando. Es como que una vez que prendió este programa de la duda, no tiene botón de No off, no, para. no lo puede parar. Entonces, eso lo convierte, obviamente, en, digamos, ultimativamente moderno, porque el hombre moderno, el ser humano moderno, es quien duda de todo, es un escepticismo, como dijo Jean-François Lyotard, habló sobre el posmodernismo, es el escepticismo frente a las metanarrativas, ¿no es cierto? Es así, y Juan de Prado es el primer moderno en ese sentido, pues duda de todo. Entonces, pero lo hace sumamente infeliz, porque no encuentra, Sí. finalmente no termina encontrando nunca un hogar espiritual, ¿no es cierto? A él Porque y a los suyos, ¿no? a él y a los Está. suyos, A él y a la los familia suyos sufre es. con él, pero él en especial, porque la familia finalmente, el hijo de él, por ejemplo, el hijo dice, yo en algún momento logro parar la duda, logro Claro. decir, bueno, ya está, hasta acá llegó, ahora me meto en algo de lleno. Y él es judío y sigue siendo judío y no duda. Ahora, Juan de Prado también es judío, eso es lo que lo diferencia también con Spinoza. Spinoza ve su excomunión, su jerem, digamos, Sugieren, él sí. lo ve como una liberación. Él dice, bueno, a mí me importa, si yo no quiero ser Sí. parte de la comunidad judía. Prado dice, no, yo, en esto también es muy moderno, es muy judío moderno. Él dice, yo Sí. soy judío, nada más yo reclamo el derecho de reinterpretar mi judaísmo como yo quiero, de la manera que yo quiera. Introduce ¿Entiendes? ahí la noción de la historia del destino en común más allá de la praxis, ¿no? Claro, Del claro, ritual. totalmente. Es una cuestión de... en esto también es muy moderno. Él entiende al Ujú. judaísmo como pueblo, como nacionalidad. Él tiene un proto-sionismo ahí en un momento. Sí. Él entiende que hay algo que va más allá de la religión que une a los judíos. Y esto también lo toma de su experiencia como marrano, porque los marranos se sienten ligados unos a otros aunque no practiquen la Sí. religión, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando Baltasar lo invita a armar un nuevo judaísmo, se opone, ¿no? Ahí es donde digo que la duda no le permite ni siquiera construir, más que dudar. Hay algo de eso, hay algo de eso. Es un poco al revés. Hay que entender que en la comunidad judía de Ámsterdam de esa época había un dilema enorme. Había un Mm, gran temor porque imagínense una comunidad libre, digamos, judía, armada con gente que todos son ex marranos, ¿no es cierto? mm, La comunidad judía de Ámsterdam la llaman la nación portuguesa, o sea, la llaman, mm. digamos, en los documentos llaman la, la nación, y la nación está formada de ex marranos. Entonces la comunidad hay que entender también, uno piensa, eran oscurantistas, lo excomulgan a Spinoza. Y yo, no, no, no. Ellos tenían un gran dilema, que es, está viniendo gente que no sabe nada sobre el judaísmo, que lo único que tiene es algo muy tenue, que aprendió como
en la clandestinidad. Y hay que, entre comillas, educarlos. Mm. Entonces, abrir la puerta a que cada uno interprete como quiera, para la comunidad de Amsterdam era muy peligroso. O sea, o lo Sí. interpretaban como muy peligroso. Entonces, cuando él le dice a Baltasar, reformemos, Baltasar se pone, es un poco al revés, Baltasar se pone en el campo de los que dicen, no, pará, si vamos a reformar esto, se va a cualquier lado, no tiene límite. Mm. Ahora, digo, para los que no saben, Baltasar es su mejor amigo en la época de España y después se convierte en su rival, no les Y, voy a y contar después más. pasan cosas. Después pasan cosas. Eso, by the way, eso también es cierto. Toda la historia de él con su mejor amigo es cierto. Una cosa que siempre digo es que todo lo que se me ocurría como ficcional, había algo en la realidad que era más interesante y más apasionante de lo que se me ocurrió por mí. El Pero escrito, hay un escrito de él, como si fuese un escrito teológico, ¿no? sí, 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 sí. ¿Ese lo armaste vos o está basado en alguna investigación? Ese lo armé yo. Ese lo armé yo Ah, y te digo cómo lo armé. O sea, de Juan de Prado no se conserva ningún escrito. Pero él mantiene lo que se llaman epístolas invectivas. Son ujú, cartas donde polemiza con gente. Y esto también es ajá, cierto, yo lo cuento en el libro, es cierto, él tiene que hacer eso a través del hijo, porque sí, él, como por el está Jerem, por el Jerem, él no puede comunicarse con otros sí, judíos, sí, lo tiene prohibido, entonces el hijo le sirve como vocero. Y él establece una comunicación con gente de la época, con, digamos, Baltasar, entre otros, y se conservan las respuestas sí, que le dan el a él. Claro, intercambio. lo que lo critican a él en el cambio. Entonces yo a partir de lo que le respondieron, traté de reconstruir lo que él había dicho. Entonces, y a ver, no sé si le pegué, pero No, era... está muy, Sí. no, está muy bueno y es muy metódico como lo armaste. Y ahí dije, ahí pensaba, ¿cuánto hay tuyo en ese pensamiento, ¿no? Como en ese pensamiento se mezcla un poco, quizá tu pensamiento con con el de Prado. ¿Vos qué Sí, decís? sí, sí, sí. Podía leerte a vos y leerlo a él, digamos, En el ¿no? escrito ese hay cosas que son mías, o sea, Mm, que como que se mezcló un poco, ¿no es cierto? ujú, Pero en el fondo, lo que dice Juan de Prado, que es este derecho a cuestionar el judaísmo, a armar tu propio modelo de judaísmo, un poco nos representa a todos los judíos modernos, ¿no es cierto? Hoy en día, cualquier judío moderno, paradójicamente, inclusive los ultraortodoxos, arman su propio judaísmo. O sea, el judaísmo tradicional del siglo XVII no existe más. Todo el judaísmo que practicamos nosotros son reinvenciones modernas del judaísmo. El movimiento reformista se crea en 1810, Chabad se crea en 1814, el movimiento conservador en 1837. Es decir, eh, eh, todos los movimientos de hoy, todos, sin excepción, son movimientos modernos que reinterpretan lo que era el judaísmo premoderno en este choque con el modernismo. Y esto, bueno, quizás se trata también de eso, ¿no? De a veces leer con cierto prejuicio que la Torá es un libro y no que es un organismo vivo que se va reinterpretando y que se va recibiendo, incluso mismo en la ortodoxia, porque es digamos, es un pensamiento absolutamente jasídico y de la Kabbalah, pensar que es un organismo la vivo que se ortodoxia, reinterpreta. sí, 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 pero la ortodoxia es en realidad, tal como lo vemos hoy en día, es por ahí el movimiento más moderno que existe, ¿no es cierto? Exacto, Porque es una exacto. invención moderna que Ajá. reforma, es como la reforma, pero para el otro lado, pero no es una continuidad con el judaísmo Ujú. tradicional, es una ruptura con el judaísmo tradicional que era muy distinto a lo que es hoy en día la comunidad de Mea Shearim, por ejemplo. Vos De todos traías, modos, pero algo sí, interesante sí, que yo aprendí viendo el libro un poco, digamos, escribiendo el libro, es que el judaísmo sefaradí, muy eso te iba a interesante, preguntar. mantiene mucho más esta cuestión de evolución orgánica del judaísmo. O sea, en el Sí. judaísmo ashkenazí, estos movimientos modernos, digamos, ortodoxia, reforma, etc., se producen porque hay un choque
con el mundo moderno. Y es como, Ujú. imagínate, es como que chocan y hay una explosión y los rayos de esa, digamos, explosión son todos los movimientos que se crean en el siglo XIX, reforma, sionismo, ortodoxia, ultraortodoxia, etc. El mundo sefaradí no pasa por ese trauma del choque con el mundo moderno. Entonces evoluciona de manera mucho más orgánica. De hecho, el judaísmo sefaradí tradicionalmente es mucho más abierto que el judaísmo Ashkenazi. ashkenazí, justamente porque no siente la necesidad de defenderse del mundo Ujú. moderno. Pero Y nos porque fuimos hubo por un las momento ramas de un poco, convivencia, perdón. nos fuimos por las ramas un poco, No, pero ahí eh, volvemos ahora con algo, pero es verdad, la coyuntura hizo que hubieron momentos de mucha felicidad de la convivencia con musulmanes y cristianos, entonces, pero no solo eso, no solo eso. Los judíos que vivían en los países árabes no enfrentaban por lo menos el mismo fermento ideológico y filosófico y científico de los judíos de Berlín, por ejemplo. Si vos mm, vivías en Fez, por ejemplo, o en Casablanca, no tenías el desafío que te presentaba, por ejemplo, no sé, Darwin. O sea, vivías en mm. otro mundo que todavía se regía por modelos tradicionales. Entonces, paradójicamente, los judíos, entre comillas, ortodoxos sefaradíes, podían ser más abiertos porque no necesitaban, no sentían necesidad Defenderse. de defenderse de las filosofías modernas que amenazan al judaísmo. Pero, Bueno, por eso, y por eso también paradójico con la historia, ¿no? Porque la expulsión fue un hecho muy traumático, la Inquisición, como que fueron experiencias dentro de la historiografía judía muy de golpes muy fuertes en la cultura sefaradí. Yendo un poco a lo que vos decías de esta comparación con el mundo moderno, hay una frase que dice Juan de Prado, que dice, transita el mundo de la duda y dice, la dicotomía de sentirse parte y ajeno a la vez, ¿no? Él en un momento expresa esto. ¿Cómo lo ves? ¿Vos crees que sigue siendo el lugar subjetivo del judío diaspórico o eso ya cambió? ¿Sigue mira, siendo yo creo que vigente? es una pregunta, es una muy buena pregunta. Yo creo que eh, es en algún punto la condición del ser humano posmoderno. Mm, Digamos, sí, los judíos son como el canario en la mina, ¿no es cierto? O sea, es decir, los judíos preanuncian un poco esto, ¿no es cierto? Sentirse parte y no parte, pero no sé, yo personalmente vivo en Brooklyn, me siento parte de Estados Unidos, no sé, soy argentino, soy judío, me siento un poco, en todos lados me siento parte y me siento ajeno. Y creo que mm, con diferentes grados en el mundo en el cual vivimos, esto nos pasa un poco a todos. A los judíos diaspóricos es una condición básica, lo que llamaba Mizrahi la condición reflexiva del judío, ¿no es cierto? O sea, esta idea de que nos sentimos, digamos, ajenos y propios a la vez, y esto también le permite a gente como Juan de Prado desarrollar las ideas que desarrolla, porque está como afuera de la sociedad, ¿no es cierto? Está con un pie adentro y un pie afuera todo el tiempo. Incluso, Eh, incluso en la parte nominativa, ¿no? Una vez que él se hace llamar Daniel, es Juan y es Daniel, es o es Juan y es Daniel y Francisco. nunca se termina. O sea, esto es algo para los que nos escuchan. Lo que pasaba con los marranos es que cuando llegaban a Ámsterdam, cuando volvían abiertamente al judaísmo, se cambiaban el nombre. ¿No es Mm, cierto? Baltasar, que es el famoso amigo de Juan de Prado, se llama Isaac. Isaac. Juan se llama Daniel, el hijo Francisco se llama David, pero hay un juego con los nombres, como que él no se termina de sentir a gusto en ninguno de los nombres. ¿No es Mm, cierto? Y como que es un poco, es una metáfora de lo que nos pasa a nosotros ujú. también, ¿no es cierto? No nos terminamos de sentir puramente en casa en ninguna, digamos, en ninguna sociedad, en ninguna comunidad. Y es un poco el dilema, creo yo, del ser humano moderno. Que me parece que es la gran riqueza, en algún lado, del ser humano moderno, y ahí está Baltasar, Isaac Orovio de Baltasar, Castro. Sí, sí. se puede visitar su tumba hasta el día de hoy, ¿Podés en decir dónde Ámsterdam. está? Está en Ámsterdam, el cementerio judío de Ámsterdam, el Ok. cementerio de Oudekerk. Están, de hecho, la tumba de Juan de Prado también está en Amberes. Eh, Ujú. pero lo que les quería decir es que esta dicotomía del estar y no estar creo que
que es fundamental. Y es moderna, porque en el mundo premoderno no Sí. existía la libertad de no pertenecer. O sea, digamos, por eso excomunicar a alguien, echarlo de la comunidad, era el peor castigo que te podían aplicar. Sócrates le Sí. dicen o exilio o muerte, y él elige la muerte, porque dice el salir de la polis, de la comunidad, es lo peor que le pueden hacer a alguien, porque tu vida no tenía sentido si no estaba enmarcada en una comunidad. En el mundo Bueno, de hecho, moderno, perdón. no digo, en el mundo moderno esto cambia. El individuo es el que le da sentido a su vida, el individuo es el que elige, digamos, hereje, la palabra hereje, que yo uso mucho en Sí, el libro, digamos, sí. viene del griego, ereteikon, que quiere decir el que elige, ¿no es cierto? Y hay un libro fascinante de Peter Berger, el filósofo de las religiones, que habla de heretic imperative, el imperativo herético, que lo conocí gracias a mi gran maestro, creo que fue maestro tuyo también, Danny Feinstein. Sí, Él dice, creo que se me lo rabinico. Peter Berger dice, el ser humano moderno está forzado a ser un hereje, porque aunque no quiera, elige. No existe, porque la Elige, sociedad ya no te siempre. marca quién vas a ser. Y si te marca, también te marca que tenés que salir de eso. Es decir, tenés que elegir tu propio camino. En esto Juan de Prado es un precursor. Él elige su propio camino. Lo que él hace sería banal, trivial en el siglo XXI, pero en el siglo XVII es herético, revolucionario, etc. Hablando ¿Entiendes? de elegir, ay, perdón. No, dale, dale. Hablando de elegir, ¿qué diferencia encontrás entre la duda y la pregunta, ¿no? ¿Dudar es hacer preguntas? Es interesante. Dudar es más que hacer preguntas. Es más y Mm. es menos que hacer preguntas. Para mí es menos, pero te escucho Porque por qué el que más. busca, porque él, no le él de última no le interesa la respuesta. A él le Ah, interesa esa, la claro. actitud, una actitud escéptica por eso él también se pelea con el hijo. Digamos, bueno, Sí, ¿cuándo parás con las dudas? ¿Cuándo ya claro. está? ¿Cuándo decís ya encontré una respuesta que me satisface? Sí, Es sí, es muy como que frustrante, ¿no? Es es muy una duda muy frustrante. frustrante la de él. Es como que la duda de él es compulsiva, digamos, es Sí, como sin duda. nunca se satisface. Entonces, en ese sentido es distinto a Mm. la pregunta y a la duda. Ahora, la pregunta como apertura, digamos, me parece fascinante, digamos, me parece importante, digamos, hay un elogio de la duda ahí Sí, que es bueno, pero sí, también un elogio también de poder en algún momento contentarse sí. con algunas respuestas, aunque sea temporariamente, aunque sea decir habitar Sí, un mundo. como diría Pirkei Avot, quién es este sabio el que se contenta con lo que tiene, ¿no? Es Sí, decir, sí, o sí. quién es Me rico el decía que se contenta. Es a decir, Sameach hay Bejelko, un sí. punto, claro, hay un punto en que uno dice, bueno, porque pareciera ser también que la pregunta en hebreo kushiyá, ¿no? Es la apertura del texto. Vos hablabas antes del hipertexto. El Talmud es un hipertexto donde uno no encuentra respuestas, debe formular preguntas para navegar digamos, sobre el texto, ¿no? Entonces, la duda pareciera ser como que nunca termina de entrar en contacto con, esto que decías vos Mira, antes de estar en relación con. en el Seder de Pesach, Sí, las Arba Kushiot, las 4 preguntas, nunca sí. se responden. Se hacen Incluso, no, incluso lo imaginaba él como el rayá, ¿no? Como el rebelde que pregunta desde afuera, ¿no? claro, desde afuera, pero desde afuera y desde adentro también. Esa es la diferencia de Juan de Prado. Él se siente adentro. Y esto es lo rico también en este Mm, personaje. Él está fuera de muchas cosas, pero también está adentro. También es una. Él se siente parte del pueblo judío, ¿no? Y por ahí esto es lo único que no cambia, por ahí esto es lo que él nunca duda. Él nunca duda su pertenencia al pueblo judío. Duda de la sí, religión, duda de la práctica, duda de la comunidad, duda de la fe, digamos, pero lo que no tiene duda es que él es judío y que él pertenece al pueblo judío. Hay una especie de, digamos, esencialismo judío en esto, en él, mm, que es también en alguna manera moderno, ¿no es cierto? sí, Que la Inquisición, de hecho, también lo dice, porque la Inquisición cuando habla, y acá también nos metemos por ahí en muchos detalles, pero la Inquisición tiene algo que se llama la pureza de sangre, que mm, después los nazis también lo usan de cierta manera, ¿no es cierto? No importa si te convertiste al cristianismo,
seguís siendo judío. O sea, hay algo Sí, esencial en el ser judío que es irreductible, que que es no lo podés, irreductible. no lo podés sacar. Y él tiene esto, él dice, yo soy judío y por eso él pelea contra el Jerem. Cuando él hace el Jerem, él dice, no, no, yo no acepto el Jerem. Es más, pelea contra contra la autoridad de los rabinos Mm. para, digamos, aplicarle un Jerem. Yo soy tan judío como ustedes no me pueden excomunicar. Entonces, hay un lugar de espacio, pero sí, efectivamente, más allá de eso, ese es el fondo, pero desde ahí todo está en el aire y eso es un gran problema. Y lo de las Kushiyot, sí, Kushiyá, Sí. digamos, la pregunta, digamos, el nombre Kushiyá viene de caché, es difícil, Ujú. la pregunta es difícil. La pregunta es Sí. difícil, la pregunta es dolorosa. Y yo creo que eso también se ve un poco en el libro y se ve también hoy en día, ¿no es cierto? Se ve que frente a la dificultad de la pregunta, frente al dolor de la pregunta, frente a la angustia del no saber, mucha Sí. gente prefiere la riqueza, prefiere la seguridad, Bueno, digamos. ahí vamos ahí me Sí, hiciste pensar en algo. En la seguridad, sí, más que en el disenso. Antes de pasar a este tema, que es súper interesante, agregar esto que decís de la pregunta, que hay una etimología de la palabra jochma, que es sabiduría o pensamiento, ¿no? El término cabalístico, que si uno la divide, esa palabra, se divide en koachma. La jochma, la sabiduría, es la fuerza del qué, de la la fuerza pregunta, de la ¿no? pregunta, claro, muy lindo Entonces, eso. esto que vos traes de justamente la pregunta es el que aparece como, vos decís Juan de Prado, el primer libre pensador, ¿no? Y traíamos esta Claro. escena de Pesaj una y otra vez, donde es para celebrar la libertad hacemos preguntas, ¿no? Esta es la manera judía de entender la libertad. Esta es la manera, exacto, esta es la manera judía de entender la libertad y también la esencia. Yo tengo otro, ya que estamos haciendo gematria, juegos con números y palabras. La palabra ma tiene el mismo, que quiere decir que, tiene el mismo valor numérico que la palabra Adam. Sí, O sea, correcto. el- la, Hombre y qué. la esencia del ser humano es la pregunta, la esencia de la libertad es la Es pregunta. la Por eso pregunta. celebramos pesas con preguntas. El Sí. esclavo no se hace preguntas, el esclavo Y obedece. Pero, pero, exacto. pero volviendo al punto que para mí me parece fundamental en el paralelismo entre la época de Sí. Juan de Prado y la nuestra, que es que así como en aquella época la gente se refugiaba en el fanatismo, digamos, inquisitorial, hoy en día la gente también se refugia en el fanatismo religioso, en el Sí. fundamentalismo, en el fanatismo político. O sea, no es casualidad que en momentos de gran cambio hay una tentación autoritaria, una tentación Ujú. fundamentalista. Y Es del decir, control, ¿no? Y del control y que se puso muy de boga con la pandemia, ¿no? El uso del control. hay una tensión Hay una tensión. que todos los tiranos del mundo aprovechan Ujú. entre libertad y seguridad. O sea, hay Sí. un péndulo, ¿no es cierto? Que se Ujú. mueve, en un polo está la seguridad y en otro es la libertad. Hablaste de Pesaj, en Pesaj es el mejor ejemplo. Es la Ujú. seguridad de estar en de ser esclavo y tener todas las preguntas resueltas. Está bien, sufrís, pero tenés todas las preguntas resueltas. Sí. Y en el otro lado, la, la, mm, la, la libertad. La libertad Tal con todo cual. lo desconocido, el desierto, digamos, no es el desierto como metáfora también, ¿no? Sí, Donde sí, no, sí. digamos, no Lo que sabes hay a que dónde te descubrir. metes, hay que descubrir. Entonces, y no en vano está en la historia del Éxodo se ve todo el tiempo esta tensión entre seguridad Total. ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ahí tenían, por lo menos ahí comíamos. En fin. Y la idealización de cierto lugar donde uno estaba mejor. En esta Y tensión del confort de la convicción versus la disconformidad de la duda, ¿no? Que aparece como fondo del libro, o esto que vos traías de la diferencia entre cuando en Israel los israelitas eran esclavos y después empiezan a andar por el desierto a descubrir la libertad. ¿Podrías decir que hoy seguimos construyendo una sociedad con esos mismos temores, con esta tensión entre quedarnos en el lugar del confort de la convicción y lo seguro y pensar o sentir que la duda es una amenaza?
yo diría que sí, totalmente. Yo creo que ahora, justamente, más que nunca tenemos este tema, esta tentación autoritaria, justamente porque estamos en un momento que es muy angustiante. Como todo momento de cambio es un momento angustiante. El siglo XXI es un momento de grandes cambios, tal como es el momento del siglo XVII en el que vive Juan de Prado, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que totalmente hay esta tensión, este dilema, esta tentación de refugiarse en las respuestas fáciles, aunque sean falsas. Mm. Eh, algo que Falsas pero seguras. falsa persona, pero mucha gente, muchos trampistas en los Estados Unidos reconocen esto, te dicen, sí, yo sé que miente, yo sé que lo que dice es mentira, pero me da seguridad, me hace sentir bien. Es una Mm. cosa de locos, ¿no? Si lo pensás. Sí, sí, sí. Pero es muy humano, es muy humano. Mm. Y eso, y también los que están en todo tipo de fundamentalismo religioso, no es casualidad que en el siglo XXI, un siglo de grandes cambios, resurge el fundamentalismo religioso. En ese sentido, preguntarte justamente si sentís que la civilización tuvo un cambio frente a la intolerancia, al disenso, ¿hay una expulsión a lo distinto digamos, seguimos igual, hay una diferencia en cómo expulsar lo distinto con nuevos formatos? Sí, ¿Cómo sería? yo creo que hoy en día, digamos, tenemos otras inquisiciones. Digamos, Ujú. tenemos la inquisición de lo políticamente correcto, tenemos lo que llaman en los Estados Unidos el cancel culture. Eh, tenemos inquisición en Twitter. Si alguien dice algo que no pega con un Sí, cierto dogma, te tras, liquidan. te liquidan. Hay un modelo de inquisición y tenemos inquisición autoinfligida. O sea, nosotros nos encerramos en lo que llaman los Estados Unidos echo chambers, Mm. en cámaras cerradas donde escuchamos solamente a los que piensan como nosotros. ¿No es Ujú. cierto? Pasó algo súper interesante durante la última guerra en Gaza. Sí. Un colega mío publicó un mapa del tráfico en social media, ¿no es cierto? En las redes. Y mostraba, por un lado, el tráfico anti-sionista, etcétera, y del otro lado el tráfico pro, digamos, Israel, etcétera, el pro-palestino. Y lo que se veía en ese mapa de tráfico de redes sociales es que los dos mundos no se juntan, prácticamente como que no se intersectan. Entonces, eso es otro tipo de censura, es una autocensura que nos imponemos de escuchar solamente a los que piensan como nosotros. Y Juan de Prado, 300 años antes, ya está muy en contra de esto, ya quiere Mm. digamos, abrir las ventanas, ¿no es cierto? Abrir un poco el pensamiento y escuchar a otros. Y en relación al antisemitismo, con esto de la intolerancia a lo distinto y a las diferencias, ¿cómo compararías una época y otra? Porque de hecho, como decís bien vos, digamos, hay como yo no diría resurgimiento, creo que nunca se dio, ¿no? Nunca se dio, nunca paró, digamos, el antisemitismo. ¿Cómo dirías que se relaciona una y otra época? ¿Qué semejanzas o diferencias? Eh, Mira, yo creo que lo que yo creo que es como decís vos, el antisemitismo es una enfermedad endémica, digamos, que va mutando, digamos, apropos mutaciones y variantes, Mm. y no sé si estamos en la delta o en la epsilon en la cual estamos. Sí, Eh, eh, cualquier cepa viene acá. sí, pero yo creo que una cosa que le hubiese golpeado mucho a Juan de Prado, y a Spinoza también, es entender que en un mundo que no está regido por la religión, sino por la ciencia, la razón, la tecnología, el antisemitismo sigue existiendo. O sea, Mm. ellos pensaban que el oscurantismo religioso era la base del odio, digamos. Esto es lo que ellos pensaban, ¿no es cierto? Se sorprenderían si vieran que en realidad, eh, o tal vez hubiesen llegado a esa conclusión, que es que la intolerancia es una característica del ser humano, Ujú. y que pasa en sociedades teocráticas como en sociedades laicas.
digamos, el stalinismo era laico y sin embargo persiguió a los judíos. El nazismo no era una doctrina religiosa y sin embargo, y hoy en día se persigue a los judíos en nombre del progresismo. Entonces, es decir, hay algo que Digo, el nombre del sionismo, ¿no? Un anti-israelismo Claro, claro, disfrazado sí, 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 de... como que lo progresista es ser antisionista, en fin, bueno, no vamos a entrar en Ujú. ese tema, es un tema Sí, bastante sí. complejo, pero, pero, pero lo que te muestra es que hay algo en el ser humano de temor a lo diferente, de temor a lo Ujú. diferente que, Eso no cambió. que no cambió, No. que se expresa de maneras distintas, pero que no cambió. O sea, prefiero obviamente lo que llaman un Twitter mob, gente, digamos, diciendo cosas en Twitter que quemando, digamos, gente en las hogueras del Santo Oficio, ¿no? Vamos, sí que cambia, pero Sí, en el espíritu humano, el temor a lo sí. diferente no cambia. Andy, ¿qué preguntaría hoy Juan de Prado? ¿Qué duda tendría en este paradigma? Uh. Yo creo que él dudaría del paradigma del progreso infinito. Yo creo que el ser humano moderno, digamos, cambió en algún punto el paradigma religioso. eh, Mm, o sea, hubo como tres fases. Hubo un paradigma religioso, que es el mm, premoderno. Después hubo un paradigma de ideologías laicas, socialismo, comunismo, fascismo, etc. Y en algún lugar del siglo XX reemplazamos eso por el paradigma de que lo que nos va a dar sentido es el progreso ilimitado. mm. Vamos a progresar más y eso va a solucionar todos los problemas y eso va... Y yo creo que Juan de Prado hoy en día se haría esa pregunta de, Mm. dudaría fuertemente de que el progreso ilimitado sea la respuesta a todas nuestros problemas como seres humanos. Hoy en día creemos que la tecnología soluciona todo. Digamos, él Claro. dudaría de eso, él diría, no, no, no es así. La tecnología no te va a decir si algo está bien o mal. La Ujú. tecnología eh, te va a dar herramientas, pero no te va a decir si algo es ético o no es ético, si es moral o no moral. Yo creo que él buscaría una síntesis entre lo moral y lo tecnológico. Y además bueno, como decíamos antes, además de Andy, escritor, sos director de una de las organizaciones más importantes del mundo judío. ¿Cómo ves el mundo judío hoy? Recién hablabas del progreso sin fin, digamos, que tiene que ver con una posición más del paradigma en general. ¿Cuál es tu mirada hoy del judaísmo hoy? Yo creo que hoy, bueno, podemos hablar mucho, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy estamos, y esto por ahí sería tema para otra charla que me encantaría tenerla contigo y con los amigos de la universidad. Yo creo que el mundo judío hoy enfrenta tres crisis simultáneas. Mm, Una crisis de sentido, una crisis ideológica. Como decía antes, las ideologías que tenemos son del siglo XIX y ya no responden al siglo XXI. Entonces, por eso hoy en mm, día se habla mucho del judaísmo postdenominacional, ¿no es cierto? Como que, ¿quién es hoy realmente reformista, conservador? Es una mezcla, ¿no es cierto? El postsionismo, en fin. Toda esta cuestión de que estamos buscando nuevas ideologías. Esa es la primera. Por Segundo, otro lado, la caída de los sismos ya, ¿no? no, no, por Poder eso, por decir eso, por eso. judaísmo, reformismo. Como los sismos cayeron, estamos buscando cuáles Mm, son las nuevas ideologías que le van a dar sentido a nuestra vida. ujú, Y todavía no las tenemos. ujú. Todavía no se han formado. Entonces, por eso estamos en un momento de crisis. Estamos en un momento donde lo viejo ha muerto y lo nuevo todavía no nació. Lo segundo que está en crisis es las estructuras comunitarias. Es decir, nuestras comunidades, las comunidades judías, son modelos comunitarios del siglo XX, de principios del siglo XX. Ujú. Digamos, AMIA, las Jewish Federations, son todas organizaciones que tienen 100 años o más. Y que fueron creadas para realidades históricas muy distintas a las que tenemos hoy en día. Hoy en día las organizaciones son organizaciones en red, son organizaciones laterales, no son verticales, es decir, son más redes que otra cosa. Entonces, me parece que hay una crisis también en el mundo judío de
buscar modelos organizacionales distintos, digamos, ser más Google o Airbnb o Uber que ser General Motors, es decir, que generar nuevas estructuras comunitarias. Y tercero, creo que hay una crisis de pertenencia, por lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? ¿Qué significa pertenecer hoy en día? Y esto no es filosófico, esto es muy práctico. Por ejemplo, Sí, muchas organizaciones... vivencial, la pertenencia es vivencial No, ahí. pero muchas organizaciones judías, vamos a lo muy práctico, se Mm, basan en la idea de que uno es miembro de algo. Uno es ujú, miembro de un centro comunitario, uno es miembro de la Keilah. Hoy en día el concepto de ser miembro de algo es contracultural, porque la gente no quiere ser miembro de algo, la gente quiere guardar su libertad, no quiere nada que lo restrinja. Y la membresía a una organización, a una comunidad específica, te restringe. ujú, Entonces, por eso claro. estamos en crisis también. Entonces, yo creo que, digo, como para cerrar el círculo un Mm, poco, yo creo que estas tres crisis son también crisis que había en el siglo XVII, distintas pero lo mismo. sí. Digamos, una crisis de sentido, una crisis de pertenencia, una crisis de instituciones, digamos, la Keilah judía en Ámsterdam es un modelo Mm, nuevo generado a partir de las necesidades que tienen en el momento y tienen que hacer mucho prueba y error hasta que le dan, como toda comunidad judía, se separan, se pelean, en fin. Pero me parece que lo que yo veo desde mi trabajo en el Jewish Founders Network es que como judíos hoy en día tenemos que tratar de experimentar y de probar nuevas formas en estas tres dimensiones, en lo ideológico, en lo organizacional y en lo comunitario. eh, bueno, son un montón de cosas súper interesantes, como decías vos antes, para seguir desplegando y seguir pensando. La otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo hacer preguntas? ¿Cómo romper hoy eh, un paradigma en un mundo tan cambiante, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer tanto el pueblo judío como la humanidad para desaprender? Yo creo yo creo que lo que tenemos que hacer es escuchar a la gente que está en Mm, los márgenes. Es decir, los Juan de Prado del mundo, digamos, mm, hoy en día son los marginales, los tipos que pueden ver a la sociedad un poco desde afuera. O sea, tocando el límite, digamos, no están sí, completamente afuera, están con un pie dentro y un pie afuera. Y si lo pensás, siempre los cambios paradigmáticos vienen de gente marginal. ujú, Marginal en el sentido, digamos, etimológico, que están al margen, otra vez, no están afuera, están al margen. Einstein, por ejemplo, él estudia, él va a la universidad, pero él está al margen del consenso científico en su momento, ¿no es cierto? Juan de Prado está al margen del consenso religioso de su época. Entonces, creo que la tarea de todo líder comunitario, de todo líder social, es tratar de escuchar un poco a los que están en el margen. No tomar lo que dicen al pie de la letra, ¿no es cierto? mm. Pero entender que la innovación va a venir de los márgenes. Bueno, sería desaprender la literalidad, ¿no? Entonces, Desaprender la literalidad, desaprender, empezar a mirar, digamos, cambiar el punto de vista. Una de las cosas sí, que hay un libro hermoso que se llama Standing on the Sun, que es, digamos, parados en el sol, que lo que dice es que la única forma que Copérnico podría haber creado el paradigma heliocéntrico, es decir, la idea de que la Tierra gira alrededor del Sol, es parándose en el Sol, porque parado en la Tierra, lo que claro. vos ves es que el Sol gira alrededor de la Tierra, entonces tenés que muchas veces cambiar eso, o como la escena esta en la Sociedad de los Países Muertos, de los De Poetas los Muertos, poetas. donde Robin Williams le dice a los estudiantes que se paren en la silla y que miren desde otro punto de vista. Bueno, Sí, esto también me parece que es lo que tenemos que tener como técnica, ¿no es cierto? Tenemos sí. pararnos en el sol, subirnos a la mesa y ver cómo se ven las cosas desde ahí. Bueno, podríamos decir que el pueblo judío nace desde ese lugar, ¿no? Del pasaje, del Seguro. labor. El Ivrí, es el hebreo que está es del otro pasar del lado. margen, ¿Sí? que está El del que otro está al lado. margen, exacto, Y en exacto. ese sentido diría justamente que pensaba si el libro, ¿cómo definirías vos? Si tu libro es un libro judío, digamos, y por qué o por qué no, Sí, ¿no? sí, ¿Cómo se entiende el arte o en este caso la escritura como un arte judío?
Bueno, es un caso, es una pregunta, digamos, bizantina que no sé si vamos a poder resolver, que es arte escrito, o libros escritos por judíos, ¿es automáticamente literatura judía o no? Yo creo que el libro es profundamente judío. El libro es profundamente judío Sí, porque tiene motivos bíblicos, motivos históricos judíos, porque trata obviamente de la total. historia judía, pero básicamente porque es un libro donde hay búsqueda, como vos Sí. antes decías, del tema talmúdico, es decir, hay Ujú. libros, es un libro que no te da respuestas, que te deja con más preguntas, ¿no es cierto? Y te dice que la pregunta la vas a tener que responder vos solo. O en comunidad, pero la Bueno, sí, respuesta no te la va a dar ninguna autoridad revelada. Entonces, tal cual. en ese sentido me parece que es un libro profundamente judío, y también es un libro que es un viaje, es una Sí. peregrinación, y en ese sentido también es un libro, digamos, las historias judías son historias de peregrinaciones, digamos, Abraham haciendo su viaje iniciático, Todo el el texto éxodo, bíblico. digamos, todo Todo el texto texto. bíblico es un texto de viajes. Entonces, Incluso el Talmud. claro, y este es un libro, que está on the road, todo el tiempo está en movimiento, está en viaje, digamos. ¿No? Entonces me parece que en eso y hay una metáfora ahí, ¿no es cierto? Un viaje hacia el afuera, pero un viaje hacia uno mismo. Absolutamente. Bueno, hay una expresión muy hermosa y una definición de Marc Alain Guagnin, que es un filósofo rabino francés, a quien yo personalmente admiro y leo mucho. Y él dice que un pensamiento hebraico es un pensamiento abierto y en movimiento, que esa es la característica de un pensamiento judío hebraico, que esté abierto y en movimiento. Y claramente que hay un pensamiento abierto, dinámico y en movimiento en toda tu obra. Contanos cómo se puede adquirir tu libro para que todos puedan leerlo, porque sabemos que acá no llegó en forma física, pero Sí, hay una manera de adquirirlo. sí, en realidad está en forma, fue publicado en México ahora en forma física, así Sí, que si alguien nos escucha desde México, en todas las librerías en México está, pero si no, se puede comprar en Kindle, puse ahí el link, así ¿pusiste? que sí, puse el Si no, link nos... del Kindle, aquí está, de Amazon. Perfecto. Ahí estamos viendo Y la tapa del libro, ¿no? sí, sí, está en Kindle, también en Baja Libro, que es otra plataforma para ebook. Sí, Y también uno lo puede pedir, pero bueno, en Busca Libre, que lo mandan desde México también, pero obviamente lo más cómodo me parece que es el ebook para los que no son tecnófobos. También es un libro grande, es una busta, son como sí, más de son 500. les cuento a todos, son 444 páginas exactas, es una maravilla, es una belleza. Páginas de Kindle, en páginas reales son más, pero Ah, ok. Ok, claro, pues yo lo leí así. Y bueno, pero lo re que te recomiendo, la verdad, Andy, muchísimas gracias. Es un libro hermoso, te felicito, es una obra gigante la que hiciste. Que sea el inicio de muchos más, seguramente ya tenés en mente algunos otros o no. así es, sí, tengo Sí, en mente otro, pero bueno, va para la próxima. para la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Andy, y Eh, muchísimas gracias eh, a todos por participar. Gracias a vos, Marisa, y gracias a todos.